Muchos deportistas que practican la natación se han acercado a preguntarme de qué manera pueden evitar o prevenir las lesiones que se producen con la natación. En la cápsula de hoy daremos detalle de cuáles son los factores que hay que tener en consideración para poder prevenir estas lesiones. Una de las características de este deporte acuático es que genera ingravidez, es decir, la fuerza de gravedad a la que somos sometidos los cuerpos mientras estamos fuera del agua, se pierde este efecto mientras estamos dentro de ella. Por lo tanto, se pueden realizar muchas más actividades con menos carga articular. Otro aspecto importante de destacar también en este mismo deporte es que es considerado el deporte más completo. Sin embargo, eso es algo rebatible y por lo tanto sería importante hacer algunas observaciones para que después nos podamos debatir y conversar al respecto. La lesión más frecuente en la natación, lejos, es la lesión que se produce en la articulación del hombro. Primariamente, el estilo crawl o el estilo libre es fundamentalmente el estilo en donde más se genera este tipo de lesión por la cantidad de movimientos que se genera en rangos muy extremos. Secundariamente se produce en el estilo mariposa, en donde también se ve bastante forzado por el rango articular y la cantidad de repeticiones, y terciariamente estaría el estilo espalda, no tanto así el estilo pecho. Sin embargo, también hay otras lesiones que se producen en otras partes del cuerpo que también aparecen en la natación, pero son mucho menos frecuentes, como son la columna lumbar, la rodilla y finalmente el tobillo. En cada brazada en la natación al menos existen dos posiciones en las cuales existe gran posibilidad de pinzamiento de las estructuras. Una es cuando la mano ingresa al agua, en donde existe una aducción y una rotación interna del hombro, y otra en cuando se está haciendo la recuperación, es decir, cuando la mano va por el lado preparándose para entrar al agua. En esas dos posiciones la articulación del hombro se encuentra en la mayor posibilidad de pinzamiento y por lo tanto existe con gran frecuencia posibilidades de generar lesión. Las causas que podrían acelerar la aparición de alguna lesión en el hombro producto de la natación puede ser también producto de un mal entrenamiento, es decir, la fatiga que se genera a nivel del manguito rotador o la fatiga que se genera a nivel de otros músculos como el serratus también son causa de provocación de lesiones en los nadadores. Un nadador profesional habitualmente entrena entre 6 y 7 veces a la semana. En cada uno de los entrenamientos realiza entre 10 y 16.000 metros de natación, más de 2.500 movimientos con cada articulación del hombro. Es decir, en la semana la cantidad de movimientos que se realiza son varios miles y por lo tanto la frecuencia de aparición de lesiones, mientras el volumen sea más grande, es más probable. Por ello es importante empezar a tener algunas consideraciones en aquellas personas que inician un entrenamiento de natación, sobre todo la gente que está empezando a hacer triatlón o se está dedicando a hacer este tipo de pruebas, que empiecen a dosificar las cargas, empiecen a tener alternancia en las cargas para que no sufran problemas de sobrecarga en las articulaciones y sobre todo en tejido blando, que es donde más se producen lesiones. A pesar de que pueda existir potencialmente la posibilidad de que se pueda producir una lesión, es importante también considerar otras articulaciones que compensen la falta de movilidad, la falta de fuerza u otros factores negativos. Es por ello que es importante, por ejemplo, tener una buena movilidad de columna. Una columna que no rota en el agua probablemente va a terminar sobrecargando la articulación del hombro. Por ello es importante entonces hacer trabajos específicos que nos lleven a mejorar la resistencia y la movilidad de las articulaciones que van a permitir un mejor desarrollo de ejercicios en el agua. Cuando la lesión ya se ha producido, se ha hecho el diagnóstico médico y son derivados a kinesiología, el kinesiólogo del deporte tiene que entender cuál es el proceso por el cual está pasando el deportista. Es muy importante saber cuál es la fase, cuál es el tipo de lesión, cuáles son los tendones implicados, la musculatura implicada, los desequilibrios musculares. Una vez que se entiende ese proceso, se inicia una progresión de carga que permite al deportista volver a la actividad en forma progresiva. Habitualmente en una primera etapa se hace lo tradicional de fisioterapia, es decir, todo lo que son elementos físicos mediante ultrasonidos, ultratermia, masaje, pero fundamental es la parte de terapia manual que se realiza con movilizaciones articulares y técnicas especiales para terminar con un programa específico de entrenamiento que va a capacitar a la musculatura para que responda de mejor manera en el deporte. Otro aspecto esencial son los diagnósticos diferenciales. Habitualmente el médico, cuando hace un buen diagnóstico, el kinesiólogo no tiene ningún problema en poder realizar una progresión de carga. Sin embargo, es importante mencionar de que hay algunos diagnósticos que confunden, es decir, existen problemas cervicales que generan dolor en el hombro y eso también es frecuente a nivel de la natación, en donde se realiza respiración muchas veces hacia un solo lado y que por lo tanto la rotación reiterada del cuello en una sola dirección va a generar algún tipo de pinzamiento con dolor irradiado hacia el hombro. Por lo tanto, en ese sentido es muy importante que el diagnóstico y el tratamiento estén unidos para poder tener un logro bastante claro y que se puedan cumplir los objetivos del deportista.
Bien, amigos del programa Doctor Sport, espero que les haya servido en esta primera parte de lo que son las lesiones en la natación y nos estamos viendo en una próxima cápsula.